corazón, mi amor, es padre de tus ojos. No creas todo lo que ves, aprende a ver, aprende a ver. Hola, ¿qué tal, queridos amigues de Radionauta? Estamos acá nuevamente en este programa que hemos decidido en llamar Pachydermata. Son las 18:59, mi nombre es Dylan Daderio y estamos presentando esta cuarta edición del programa. Pero como siempre, no me encuentro solo, así que voy a presentar a quienes van a ser los acompañantes por esta hora completa que tenemos de Pachydermata. Por ejemplo, empezando por Martín Grané. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás, Dylan? Arrancamos un cachito antes, hoy un minutito antes. ¿Qué onda con eso? Sí, no sé, la verdad que ¡bárbaro! Nos podemos ir un minuto antes entonces. O nos podemos quedar un minuto más, como lo quieras ver. Bien. La gana que tenía. ¿De qué vamos a hablar hoy, Martín? Voy a dar una columna, voy a volver, en realidad voy a continuar con las columnas de rap, en este caso hablando del caso de un rapero español que tiene una situación especial porque se está enfrentando directamente con la justicia. Cruzamos de continente ahora. Cruzamos de continente exactamente, nos vamos al viejo continente, a Europa. Y decía el caso de un rapero español que va a ir preso por su propia libertad de expresión, por su propio arte, por sus propias letras. Así que vamos a analizar un poco ese caso que realmente es muy interesante, un poco choqueante y un poco preocupante viéndolo desde la linda Latinoamérica. Sí. La verdad que estoy ansioso por escuchar esa columna que creo que va a ir más o menos 3/4 del programa. Sí. O hacerlo todo el programa. ¿No podemos hacer todo un programa de eso? No creo que dé para tanto. No, bueno. Entonces vamos a hablar con el otro protagonista de esta mesa redonda, que es Juan Ignacio Lago. Juan y Lago, ¿cómo te va? El otro. Me gustó cómo lo presentaste, muy cálido, el saludo. Y los nota aparte con pocas ganas de laburar. ¿Cómo es eso de que un minuto antes nos vamos un minuto? Yo me quiero quedar hasta las 8. Y bueno, hace poco fue el Día del Trabajador y como que queremos rendir homenaje a ese feriado. A ese feriado que no tuvimos porque nosotros vamos los jueves. Así Sí. que bueno, podríamos... Nos podemos ir. Según tu lógica, nos vamos. Podríamos levantarnos e irnos, pero otra cosa que podríamos hacer es decir las redes sociales. Las redes sociales son en Instagram Pachydermata OK, Pachydermata con Y. ¿Cuántos seguidores tenemos ahora Tenemos- a esta altura? Es Si la no me pregunta. equivoco, 55. Mira, voy a entrar ahora en vivo, esto es radio en vivo, tenemos 57. Según ¿En serio? ¿Subimos dos? Subimos dos, Esto es no sé por espontáneo, qué. Eso no lo armamos, en serio. Yo hasta Me emociona. hace 20 minutos que había visto teníamos 55. Y ahora tenemos 57. Bien. mirá vos. Inexplicablemente tenemos 57. En Creo cualquier momento el número va a ser más alto el del dólar que el de los seguidores de Pachydermata, pero bueno. estamos ahí compitiendo. Estamos bien igual. Estamos 57 a 23 por ahora. Venimos. Tenemos un margen, ¿no? No sé si tanto. Nos quedan pocos días, me parece. Hay que empezar a aumentar porque nos van a ganar. Así que bueno, mientras tanto, yo voy a hablar de lo que va a ser mi columna que va a estar pegada a este primer bloque. Sí. ¿Dijimos todas las redes sociales primero? Sí, Instagram dijimos, YouTube no sé. YouTube, pasa que tuvimos Ajá. un problemita con... Ah, básicamente que nos bajaron un capítulo, pero... Podemos hablar, te puedo hacer una columna entera de por qué YouTube, por algún motivo que no nos explicó muy bien, nos bajó el tercer programa. Así que bueno, vamos a intentar igual resubirlo y ver si con una descripción más breve no nos bajan... porque inexplicablemente lo subí y al toque, mientras verificábamos a ver si estaba todo bien, nos llegó un mensaje que decía, bueno, se ha bloqueado el contenido por derechos de autor, pero nunca dije de qué autor. Claro. Es como... No hace falta para ello. Igual también recordar que nos pueden escuchar los programas emitidos por radionauta.com.ar. Ahora nos escuchan en vivo y después Bien. nos pueden escuchar en diferido en la pestaña de programas emitidos. Y permitime, Dylan, también contar de qué voy a hablar yo. A ver. Porque ya me estabas salteando. Estaba No salteando. solo me dijiste del otro, sino que ahora me querés saltear la columna, pero no importa. Te voy a contar igual. Yo voy a hablar de lo que Contá, prometí en el primer episodio, el episodio piloto Flashback. tan mencionado y tan poco escuchado quizás, pero bueno, lo vamos a seguir. No sé si retrotrayendo. tampoco escuchado. Yo he tenido Sí, yo lo escuché comentarios. varias veces. No sé. Yo le di varias reproducciones. Visualizaciones, por lo menos de 50 son mías. Muchas mías también. El resto son mías. Y entonces, como digo, en el primer episodio había hablado de que una de mis columnas iba a tratar de la música en las expresiones audiovisuales. Sí, En su recuerdo. momento hablé de los videojuegos y hoy voy a hablar de una película. De una película. ¿Se puede decir cuál? ¿O es un secreto? Voy a dar una pista y es que quizás es la mejor película de todos los tiempos. Ah, bueno. ¿No será un poco mucho? ¿Es Avengers? No, porque no la vi. Pero ya ¿Vas a tirar spoilers? Sí, es vieja. Ah, bueno. ¿Muy vieja?
Tiene una pista más. Dylan no sabe, en serio, me Es parece. de un año muy lindo que nos estamos acordando ahora, que es del 2001, que con la presencia de Caballo en los medios está bastante presente. Sí. Bárbaro. Entonces, ese Acorde. bueno, entonces voy a hablar ahora sí, voy a presentar lo que va a ser mi columna, que voy a hablar de los orígenes. Vamos a una especie sería de iniciar una columna, Un ciclo. un ciclo, sí, que no sé cuánto va a durar, capaz que Pero empiece y termine acá. Así que no lo quiero Especial, anunciar Un muy, ciclo muy corto. que va a ser los orígenes de tal género musical. En Bien. este caso voy a utilizar el funk. Así que escuchamos un ratito más la cortina nuestra y nos vamos directo a la columna. me dices nada. Yo te propongo otro juego, el que ríe gana. Yo te propongo otro juego. 1, 2, you know what? Get down! Con la calidez que nos brinda esta cortina, seguimos el programa. Son las 19:05, seguimos en Pachidermata. Escúchennos, síganos y Quiérannos. quiérannos. No tenemos Twitter, pero si quieren... Invítennos a algo, algún evento. Bueno, hablando de invitación, justamente hoy tenemos un programa un poco accidentado en cuanto a eso, porque, bueno, invitamos a muchas bandas. Uno de los objetivos de este programa era invitar bandas para escucharlo nosotros, básicamente, no para que la escuchen por el otro lado. Así que para tener bandas en vivo sin pagar. Y tuvimos la desgracia de que ninguna banda, o a todas las bandas, le coincidía con otro horario. Y bueno, si Día hacemos complicado. cálculos, la semana que viene tenemos como 8 o 9 bandas. Así que bueno, si no quieren escuchar este programa y quieren escuchar el que viene, les agradecemos muchísimo. Así que bueno. Bueno, vamos a dejarnos de hacer unas pequeñas bromas para pasar a lo que es la columna. Como bien dijimos, vamos a hablar un poco de los orígenes del funk, ese ritmo que escuchamos en la cortina, que está sonando ahora, es un tema de James Brown, que vamos a hablar más adelante de James Brown. Primero, nos tenemos que poner, si tenemos que situarnos temporalmente, tenemos que hablar de la época de los 60, de los 70. Y si tenemos que situarnos en algún lugar, podemos hablar de Estados Unidos. Para empezar, por etimología, había varias versiones. En realidad es como que no se sabe muy bien de dónde viene la palabra funk. Pero por lo que leí, había como dos versiones bastante marcadas. Una era que provenía, esto es seguro, que proviene de la fusión de dos palabras, que es Lu Fuki, que sería una palabra africana. Ah, bien. Espero que seguramente mal pronunciada. No. Así- Nadie lo va a saber. Eso es lo bueno, que nadie seguramente lo va a chequear. Porque no existe, o capaz que sí, manera de chequearlo. No existe quien lo chequee. No me existe. parece. Sí, básicamente porque no tenemos Quien lo oyentes. escuche y quien lo chequee. No existe quien escuche el programa y después quien Se tome el esfuerzo. se toma el esfuerzo de chequearlo. Lo que hacemos. Nada de lo que hacemos va a ser chequeado seguramente. Así que bueno, esa palabra lufuki significa un olor corporal intenso. Algunos decían que como algo malo, otros decían como algo bueno. Digamos, no sé cómo sería en ese caso. A gusto de Hay que cada ver la consumidor, connotación no sé. de cómo te Claro, lo dicen. claro. La El tono, connotación. Si te bañaste ese día. Y después la otra palabra que es la fusión sería sticky, que es así, es en inglés como oloroso, Pegajoso, apestoso. sí. Así que bueno, la connotación, por lo menos, si es buena o mala, eso en su momento no lo sé. Ahora punk es una palabra que se utiliza como algo bueno, seguramente. Si escuchas una canción y decís eso es bien funk, no estás diciendo nada malo. Y podría ser, haciéndolo mal y pronto, un análisis. Es pegajoso y es intenso. Es pegajoso y es intenso. Tiene mucho que ver también con el ritmo de lo que es el funk, que es pegajoso y que es intenso. ¿Viste? Por eso. Alto eslogan. Así que podría ser el eslogan del programa. Pachidermata es pegajoso. e intenso. No van a escuchar menos. Bueno, no sé si se puede escuchar menos de lo que Así que bueno, si lo logramos creo que también sería un triunfo. Sí. Para hablar un poco de los orígenes hay que decir que una de las principales características es que es una música con raíces afroamericanas.
de la tradición de África Occidental, que encuentra las expresiones en música espiritual, cánticos de trabajo, gritos de alabanza, gospel y blues. Por lo menos, Bien. así dice Wikipedia. Bien. Así que, a raíz de eso, uno de los exponentes del funk de esa época, James Brown, Sí. que, como ya dijimos, quien escuchamos en este momento, agarró esos varios géneros, los empezó a mezclar y les empezó a cambiar cosas para tener un sonido distinto. Una de las principales cosas que le cambió es el acento. Que en la música, bueno, primero que nada hay que decir que es en 4 cuartos, o sea, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Que antes la música, como por ejemplo el soul, tenía acentos en 2 y en 4. Y lo que hizo fue atrasarle el acento para que quede en el 1 y en el 3. Que la característica del 2 y el 4 era que era música bailable en ese momento. Entonces lo que dijo, bueno, la pasamos al 1 y al 3 y va a ser todavía más bailable. Y algo que caracterizaba mucho cuando cantaba en vivo, o lo que le decía a los que tocaban con él, era on the one, como diciendo, bueno, ahora vamos al primer tiempo. Y ahora lo que quería era escuchar un pedacito de una canción de James Brown, que para ejemplificar un poco esta sección de jazz, de funk, perdón. You got your high sneakers on, slipping new. You got your high sneakers on, and you're slipping new. You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that's keep me uptight. Got a shapely figure, mama, keep me uptight. You're too much. You know you're out of sight. Hey, the way you do the thing you do, the way you kiss me too, the way you do the thing you do, the way you kiss me too. My heart delight, that's what you are. You know you're out of sight. Ho! Hey, hey. You got a sweet disposition. Oh, you're always right. You got a sweet disposition. You know you're always right. You know just what you're doing, baby. You know you're out of sight. Ow. You're too much. You're the end. You're so here, baby. You know just where it's at. You're beautiful, mama. Most of all, you're out of sight. There's no doubt you're out of sight. Out of sight. Hey! Out of sight. You know this is something else. You got your highest sneakers Ahí escuchábamos, mientras seguimos en Bachillermata, la canción Out of Slide de James Brown. Sé que me miran raro porque mi pronunciación no es la mejor. Perfectly. Así que, bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta sobre el funk? Sí, yo estaba pensando en realidad, siendo un género, siendo un momento musical tan rítmico y tan especial, digo, Sí. que conociendo tal vez que todos los géneros y todas las músicas utilizan instrumentos determinados, ¿cuáles son Ajá. los predominantes en el funk? No, Tincho, me mataste. ¿Te maté? ¿En serio? Sí. Uf. ¿Vamos a hablar de otra cosa? No, pero me parecía que vos estabas en capacidad de responder semejante pregunta. No. ¿Juani? Me equivoqué. Grave error, Tincho. Me equivoqué. Bueno, lo que podemos decir es que el instrumento, por así decirlo, del funk sería el bajo eléctrico. Tiene otros instrumentos, obviamente, que vamos a nombrar ahora, como por ejemplo la batería, el teclado, sintetizadores, órganos, instrumentos de viento,
y congas, por ejemplo. Pero lo que tiene el bajo eléctrico es como que le va marcando. Si vos escuchás un bajo rítmico, como lo usan en el funk, seguramente digas, esto es funk. Claro, exactamente, es muy específico del género. Es muy específico. Utiliza algo que se llama el groove, que Ajá. yo también lo leí así, calculo que va así. He escuchado muchas series que dicen groovy, no sé si será esa la pronunciación. Vos que estudiaste inglés. No, me meta en neta. Open English. Tincho. Open English, Tincho. Así que, bueno, es una de las características que es el groove, que es el impulso. Está definido así, es una forma rara de definirlo. El impulso que te lleva a bailar, digamos. Ese ritmo que hace inevitable que uno se mueva. Ujú. Yo, o sea, a mi entendimiento lo tienen todas las canciones. O no todas, pero digo, es... Será más fuerte quizás. Sí, es más como, intenso. como es más algo, pegajoso. algo repetitivo, intenso y pegajoso, como que es la característica del funk. Otra de las características es que el bajo hace una técnica que se llama slap, que es combinar notas bajas tocadas con el dedo pulgar y otras notas altas tocadas con los dedos. O sea, para generar como distancia, bastante distancia entre las notas cuando uno escucha la textura de esa música. Y otra de las características para ir un poco definiendo Ujú. lo que es el funk musicalmente es que suele tocar en síncopa. ¿Qué significa la síncopa? Es la estrategia compositiva que rompe un poco la regularidad del ritmo por medio de la acentuación en notas en lugares que no son fuertes, digamos, en lugares débiles. Así que esa un poco es las características un poco de lo que es el sonido del funk. Y para ejemplificar y ya irnos a una pausa, pero a escuchar un poco de bandas de acá más locales, nos vamos escuchando a Militantes del Clímax con su tema Maradona Canigia.
radionauta.com.ar FM 106.3. Siendo las 19:19, retornamos a Pachydramata diciéndoles que estamos saliendo por Radionauta FM 106.3, que vamos hasta las 8, que vamos a estar el próximo jueves, no sé por qué lo anticipo antes de tiempo, pero está bueno anticiparlo antes de tiempo. Confirmado que el quinto programa va a salir el próximo jueves a las 7. Bueno, ¿anda como confirmado? Está totalmente confirmado y todo según lo que me dicen de acuerdo a la cantidad de seguidores que tenemos en Instagram. Mientras nos mantengamos en esos 55, 57 seguidores que tenemos, vamos a seguir al aire en O Pachydramata. sea que si bajamos a 54... Va a estar complicado el tema. ¿No seguimos? No seguimos, para mí no seguimos. En este martes de Funky, como bien decía Dylan, de Funk, como vimos en el bloque pasado, es el turno ahora de Juan Ignacio Lago, que no va a hablar de funk, como bien dijo en la presentación, va a hablar de una película, así que si te parece, te cedo el micrófono, te cedo el espacio, da tu columna. Muchas gracias por el pie, Tincho. Así es, voy a hablar de una película y voy a develar cuál era, porque vendí bastante humo. Sí. Dije que quizás era la mejor película de todos los tiempos. Abro Ahora paréntesis, ahora para mí, sostenelo. tengo que aclararlo. No lo aclaré, era un clickbait. No tenía que, si decía para mí en el primer bloque, nadie le iba a querer escuchar. La película es nada más y nada menos que Donnie Darko. Sí. Yo sé que acá en la mesa la vieron. Sí, Sí, sí. sí, sí. Supongo que también los que nos escuchan la vieron porque es, como dije, una de las mejores películas. Película de De- culto puede ser. Película de culto, exactamente, esa es la frase que se lleva. Sí. Precisamente porque no tuvo un buen, digamos, estreno en los cines, sobre todo porque fue el 2001, el año del atentado a las Torres Gemelas, Claro. y la película justamente tenía cierta aparición de un avión, de un accidente aéreo, y bueno, justamente la tuvieron que retrasar y la gente quizás no estaba de ánimo para ir a verla, así que no tuvo la mejor recepción, pero sí se convirtió en una película de culto, como vos decís, a partir de los VHS y de la popularidad que fue ganando. Para hacer una premisa rápida, la película es de un pibe que es esquizofrénico y que tiene un amigo imaginario. Ujú. ¿La entendí la película? Más o menos. Y si me pongo a verlo ahora en vivo, seguramente me coma todo el programa. Y quizás más también del programa que sigue. Claro. Así que voy a pasar más que nada a hablar de lo que fue la música, de Bien. cómo se compuso. El director Richard Kelly se la encargó a Michael Andrews, que era un músico de San Diego y compositor para televisión, que estuvo a cargo, por ejemplo, de la banda sonora de Freaks and Geeks. Sí. Una serie que por lo menos de nombre, algunos la tenemos. Sí, que actuó Jane Franco, una serie de comedia de un grupo de adolescentes Claro, en un secundario, sí, algo sí. así. Sí, Bien norteamericana. sí, bien, yankee. Bien yankee, bien colegio yankee. Michael, bueno, se mudó a Los Ángeles en el 2000 para empezar a trabajar en la película. Y fue el bajo presupuesto lo que hizo que tenga que encargarse solo de componer el soundtrack. Y también tuvo que hacer, digamos, muchos trabajos, tuvo que tocar muchos instrumentos. Él dijo, la película contaba con un presupuesto muy bajo, por lo que la parte que me correspondía era bastante escasa. La parte económica que él tenía para desarrollarla. No podía contratar a nadie, estaba solo ante el peligro y por lo tanto tocaba yo todos los instrumentos. El piano, el melotrón, la marimba, el xilófono, el ukulele y el órgano. Tocaba One Man Orquesta, era básicamente. Sí. Era una especie de jefe. Era un jefe, era ese capítulo 2, ¿no? Flashback. Siguiendo con lo que él decía, comentaba que también participaron 2 cantantes femeninas para los coros, pero no se utilizó la guitarra porque Richard, el director, Richard Kelly, no quería ni guitarra ni batería. Y eso a él un poco también lo complicó, porque era lo que él más tocaba, lo que más le gustaba era la guitarra, y bueno, justamente se encontró con que tenía que utilizar instrumentos de variada, digamos, índole, pero justamente al que a él le gustaba y el que más experiencia tenía no lo pudo usar. Y como hablábamos también en el capítulo 1 Sí. sobre la creatividad a la hora de tener pocos recursos, es un poco lo que pasó con esta película, en la que tuvo que en la que afloró esa creatividad a partir de los pocos recursos y de las pocas variantes que parecía que tenía, pero finalmente tuvo un repertorio gigantesco. La intención de Michael también era conseguir, digamos, música potente, música que generara esa angustia adolescente. Tanto el director Kelly como el compositor hablaban de eso, querían transmitir eso en la película. Entonces utilizaron música de bandas como Echo and the Bunnymen. Hablando del Open English, prepárense porque acá viene una serie de temas como Never Tear Us Apart de In Excess, Ajá. Under the Milky Way de The Church y Notorious de Duran Duran. Esas son Bien. algunas de las canciones del repertorio de
del soundtrack de esta película, que lo que hace es eso, es mechar entre el soundtrack instrumental compuesto por Michael y la banda sonora, como suele suceder, de bandas. Pero en este caso, lo que está muy bien conseguido y lo que se nota a lo largo de toda la película es que esas bandas no fueron elegidas azarosamente o porque eran lo que más le gustaba al compositor o al director, sino que buscan generar eso a partir de bandas y de canciones del synth pop de los 80, más que nada británicas, conseguir esa angustia, conseguir esa melancolía, digamos, porque no es solo angustia tampoco, ¿no? Es también hablar de la rebeldía adolescente, una etapa en la que todos hemos pasado en mayor o menor medida y que hizo que a lo largo de la película nos sintamos reflejados en ese protagonista que no entendía el mundo, no entendía, digamos, por qué le pasaba lo que le pasaba a la edad, digamos, de adolescencia, estando el protagonista en el colegio. Y esto, digamos, se ve a las claras ya desde un inicio, que empieza la película con Donnie, el protagonista, el mejor actor de todos los tiempos. Sabía que iba a tirar Jake Gyllenhaal. Acá hay una fanbase de Jake Gyllenhaal. Yo soy el tremendo, líder de la fan. Y bueno, ya desde el inicio, con ese Donnie perdido que se despierta en el medio de la nada y empieza a pedalear hasta su casa en un barrio de los suburbios norteamericanos, empieza a sonar la canción The Killing Moon de la banda que ya mencioné, Echo and the Bunnymen. Así que vamos a escuchar un poquito de esa primera esencia. Ahí pasaba The Killing Moon, la primera canción que se escucha al inicio de la película Donnie Darko, que ahí por lo menos me transmite esa nostalgia agradable, digamos. No es que te deprime tampoco la película, de esto que voy contando, que genera angustia, que genera ansiedad, que te retrotrae a tu rebelde adolescencia, no sin ser algo que no te guste escuchar, digo, sino que es, como también Kelly y el compositor decían, es como una calidez romántica de aquellos años, de aquellas sensaciones, ¿no? De sentirse perdido, de sentirse rebelde en contra del mundo, y que realmente, por lo menos a mí, me ha transmitido eso. No sé a ustedes, que también la vieron, si quieren hacer algún... ¿O creen que estoy vendiendo humo? Díganmelo. Yo quiero... No, a mí lo que me pasa, y como nos conocemos, lo habíamos hablado alguna vez, yo vi la versión que no es la visión del director, ponele, viste que se da mucho en el cine. Sí. Que sale una versión que es la más comercial tal vez, y una versión luego extendida que es el corte del director, el famoso corte del director. Bueno, yo vi la versión más comercial, la que dura un rato menos, creo que 15 o 20 minutos menos. ¿Y qué 15 minutos? Y realmente se entiende muy poco de la película. Refleja más esto que decís vos, muy del adolescente, muy de sentirse medio perdido, usando la esquizofrenia como metáfora de esa época tal vez. Pero después luego uno se encuentra con una serie de ideas y una serie de teorías y una especie de universo 1, universo 2, que realmente no se entiende nada en esa versión comercial. Es muy... Exactamente. La película es bastante confusa como para que le cortaran partes, y eso es lo que pasó con esa versión. Exactly. Sí, igual yo quiero decir, yo la vi completa, vi la versión extendida, igual así me quedó bastante confusa. Muy confusa. Claro. Yo creo que no hay nadie que la pueda entender, digamos, de primera. Ni Jake. Ni Jake, nada, Jake actuó. Le digo, la rompo con el papel.
estalla mi carrera, pero bueno, yo no la entendí. Yo creo que si le preguntan va a decir que no la entendió. A ver, repito la pregunta que le hice. Capaz que el director no la entendió. Repito la pregunta que le hice la semana pasada a Dylan. Viene una persona cualquiera, viene un ser humano cualquiera y te dice, Juani, recomendame una película, quiero ver una película. ¿Vos le decís Donnie Darko? Yo sí, yo soy un talibán de Donnie Darko. Yo te la voy a recomendar siempre. Seguramente si yo conozco a la persona y sé de sus gustos y sé que quizás no es de ese tipo de películas medias pensativas, medias ciencia ficción un poquito, viste, fantasía, qué sé yo, un poco de todo eso, le diría, bueno, mirala con resguardo, no Claro. me putés después si no la entendés. Claro. O antes de juzgarme, buscar en internet alguna teoría, digo. Sí, ¿y qué clase de película, ya yéndonos de Donnie Darko, le recomendarías a esa persona, por ejemplo? A una persona. No, pero yo recomiendo Donnie Darko. ¿Por qué estás Claro, tergiversando? claro. ¿Dónde ¿Le importa o no le importa a esa persona? El tipo va a recomendar a ¿Qué Donnie clase de Darko. entrevista es esta? Te acabo de decir. Igualmente se la recomendás. Se la recomiendo igual, Si él te dice, chaval. no me gusta la ciencia ficción. Igual. No me gustan las teorías conspirativas. No me Igual. gustan las películas de adolescentes, ni depresivas, ni nada de eso. ¿Qué? ¿Le recomendás igual? No, le recomiendo que se vaya. ¿Qué haces? ¿Por qué estoy charlando con vos? Sería mi pregunta. Y le digo, si cambiás de opinión, mirala. Y volvería a agradecerme. Por esa Y buscate las casi 2 teorías. horas de alegría que te hice pasar. Bueno, también siguiendo un poco con el valor de la música en esta película, como comentaba, Michael se tuvo que encargar no solo de elegir las canciones, de elegir ese soundtrack de música pop de los 80 que genere esa nostalgia, que genere esa calidez adolescente, sino también que tuvo que encargarse de la parte instrumental de la película, que sobre todo suena cuando se encuentra a Donnie con el no mencionado amigo imaginario, Sí. o no, llamado Frank, que es uno de los tantos interrogantes dentro de la película, y generalmente sonaba esto. ¿Y qué dicen? ¿Hizo bien su trabajo? Sí. ¿No sienten un cosquilleo? ¿No sienten una sensación? Estoy temblando. Tengo un conejo gigante atrás mío. Esa es exactamente la sensación que transmite Michael con ese instrumento, con ese Perdón. sonido, con esos coros. Yo quiero salir del estudio e ir a ver la película en este momento. Ir a verme al espejo a ver si me encuentro con el amigo imaginario. Volver a verla. Porque creo que la vi como 2 o 3 Yo veces. la veo todos los años, desde hace un par de años. Ah, no es Y jo- este no es año, joda. esto no es joda. ¿En qué No, fecha? no, esto es en serio. En mayo más o menos. En carne de diván. En mayo más o menos, sí. Tenía ganas de verla. Dije, bueno, voy a hacer una columna, la tengo que ver, pero bueno, hice otras cosas. Pero quizás la vuelva a ver dentro de poco tiempo. El conejo se me acerca, mirala, me dice. No sé si tiene alguna otra preguntita en relación a la peli, a la música. Creo que quedó demostrado con mis argumentos, con la música, Muy con sólidas. esta columnaza. Todo lo que puede conseguir la música dentro del cine, que es algo que fuera de joda, que hablamos en su Sí. momento en el flashback episodio piloto. Sí, sí. Sí, sí. Y que por algo está esta columna, ¿no? De la música en las expresiones audiovisuales y de cómo puede conseguir ser un valor fundamental y no algo más que está ahí de adorno. Y agregándole a todo esto que decía Juan, y como bien nombró en la columna, con una escasez de recursos que tal vez realzan todo lo que comentaste. Muchas gracias, querido Juani, nada. por su aporte por nuestra parte. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de Pachi Dermata. ¿Dónde está Pacha? ¿Dónde fue Pacha? ¿Dónde está Pacha? Vuelve a casa, amigo mío. ¿Dónde está Pacha? ¿Dónde fue Pacha? ¿Dónde está Pacha? Vuelve a casa, amigo mío.
Pacha? ¿Dónde fue Pacha? ¿Dónde está Pacha? Vuelve a casa, amigo mío. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Tango, jueves a las 20. Flamenco por bulerías, martes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Abril, por primera vez desde el final de la guerra, familiares de conscriptos que murieron en Malvinas pudieron identificar la tumba en la que fueron enterrados. Las historias platenses. Educación pública en tiempo de Cambiemos. Además, el desembarco del servicio penitenciario en centros cerrados para jóvenes. Gatillo impune, el juicio por el asesinato de Ismael Perusato y Mauricio Andrada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Seguimos en el aire de Pachi Darmata, siendo las 19:36 de este jueves. Continuamos con la misma cantidad de seguidores, recién me fijé en Instagram, así que síganos. Eso es bueno, no bajamos. Sí, es bueno, porque podríamos haber bajado tranquilamente, después de todas las cosas malas que hemos anunciado. Así que bueno, seguiremos la semana que viene, como decía Tincho, a las 19, pero todavía seguimos este programa. Sí. Así que vamos con la columna de rap que nos trajo Martín Grané. Sí, como bien decía en la presentación, es una columna que, a ver, yo pensaba esto mientras la preparaba. Viéndola desde afuera, viéndola desde Argentina, viéndola desde Latinoamérica, sí, es realmente insólito lo que estoy a punto de contar, porque es muy extraño lo que está pasando en España. El caso que elegí es un caso particular, pero realmente se replica en 2 o 3 artistas, por lo menos de lo que pude encontrar, y por lo menos dentro de lo que es el rap. Este rapero en particular, que se llama Josep Miquel Arenas Beltrán, que en realidad de nombre artístico es más conocido como Valtonyc, es un rapero mallorquín, muy jovencito, tiene nada más que 24 años, nació en 1993, y lo que le sucede es que desde 2012 está siendo perseguido por la justicia española, por la Audiencia Nacional, que es como la entidad civil donde se van a dirimir los problemas civiles. Está siendo perseguido desde el 2012 y está muy cerca, en unos días nada más, de entrar a prisión. ¿Prisión por qué? Se preguntan rápidamente. Uno piensa en el rap y uno piensa en sus orígenes norteamericanos, uno piensa en el rap gangsta, donde básicamente las cosas se resolvían en la calle y a los tiros, y dice, bueno, el caso debe ir por ahí. No, básicamente el motivo por el cual Valtonyc va a entrar en prisión es por las letras. Él tiene una ideología anticapitalista, antifascista. Es curioso decir antifascista porque es como todos deberían ser antifascistas, lógico, pero no lo es. Exactamente. Y obviamente un discurso antimonarquía muy evidente, muy lógico también desde el contexto donde nace el rap y de las implicancias que tiene en términos de denuncia social. Y básicamente vuelve a lo mismo, está a punto de entrar a prisión por esto. Arrancó todo en 2012, los cargos por los cuales se lo acusan son enaltecimiento del terrorismo. España, obviamente, al ser un país tan dividido y con tantas luchas independistas, ha generado estos grupos un poco radicales y asociados al terrorismo, como la ETA, como el Grapo. Y lo que lo están acusando es de enaltecer los hechos que ellos han hecho dentro del país. También injuriar al rey de alguna manera.
y amenazar directamente a un particular. En este caso es el líder, el presidente del Círculo Balear. Las Islas Baleares son parte de la cual forma parte Mallorca. Jorge Campos, en una de las letras, este es el presidente del Círculo Balear, fue directamente criticado por Valtonyc, pero bueno, lo mismo, todo en términos del arte, todo en términos de la música, todo en términos en lo que él ha decidido escribir. Algunas de las frases que ha dicho es, por ejemplo, en uno de sus temas, el rey Borbón y sus movidas, no sé si cazaba elefantes o iba de putas. Esto en referencia directa al ex rey español Juan Carlos I, que fue súper conocido por la foto cazando un elefante blanco que están encima en peligro de extinción, y aparte por sus escándalos por fuera de la vida matrimonial, por así decirlo. Otras referencias tal vez más directas, yendo en contra de la policía, puta monarquía. Reitero, cosas que en el rap y en muchos géneros, no solamente en el rap, son moneda común, y en el caso de España es muy particular porque se da como una persecución permanente a lo que es la libertad de expresión, básicamente, y esto es lo que está sufriendo Valtonyc. La condena, y esto me olvidé decirlo, es una condena de 3 años y medio, y lo que está buscando Valtonyc es reducirla a 2 años. Que se reduzca a 2 años no es un dato menor, y recuérdenlo porque al final va a cobrar incluso más sentido al final de la columna. Que se reduzca a 2 años implica obviamente que no tienen prisión efectiva, por así decirlo. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Lionel Messi, que fue hallado culpable y fue sancionado con una prisión de 1 año y medio, pero obviamente al no llegar a los 2 años no es efectiva. ¿Qué sucedió con Valtonyc y con esta lucha que está teniendo? Bueno, le explotó la cabeza, obviamente, y yo pensaba, curiosamente, esto le sucedió en 2012, estamos en 2018 y todavía está viendo si va a entrar a prisión o no, probablemente, desafortunadamente, lo haga. Y en todo ese tiempo, claro, produjo un montón más de música, un montón más de temas de rap, hizo un CD que se llama El Reincidente de este preciso año, y un montón de maquetas en donde, lejos de amedrentarse por lo que le estaba sucediendo, la reacción fue aún, digo, más contestataria. Y este caso de Valtonyc despertó un poco, avispó un poco a todos los raperos españoles y en realidad los hispanoparlantes en realidad. Unos 20 raperos más o menos se juntaron, crearon un tema, filmaron un videoclip en una cárcel muy famosa de Barcelona que se llama La Modelo. Y vamos a escuchar un cachito de este tema, un ratito de este tema. Se llama Los Borbones son unos ladrones, clara alusión a la realeza española, porque la realeza española es de la Casa Borbón. Así que vamos a escuchar un ratito de este tema y ya seguimos contando un poco más de la columna de Valtonyc. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Valtonyc, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad i fulminar con el castigo del encierro a la És verdad. simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avasciga. Hacen faltas frases, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedras de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que razón a las personas. Ni jutges, ni fiscals, ni bombons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar. ¿Por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. La situació em preocupa bastant, més tinguts és qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefants. Si rapear es delito,
chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que en las cárceles de USA. Escuchando este tema, los Borbones son unos ladrones, yo pensaba, siguiendo la lógica, y esto es tal vez lo más peligroso de lo que está sucediendo con Valtonyc. Siguiendo esta lógica de buscar la encarcelación y buscar meter en prisión a aquellas personas que a partir de su libertad de expresión digan justamente lo que quieran, porque es parte de la libertad de expresión. Digo, las 20 personas que hicieron este tema probablemente para la justicia española deberían ir presas, porque más crítica a la realeza aquí no puede haber. Y es realmente donde uno dice, claro, utilizando esta lógica que está usando la justicia española, una lógica absolutamente contradictoria, digo, porque si se va a penar, si va a haber sanciones punitivas tan fuertes por libertad de expresión, ¿qué sucede en los casos de corrupción? Yo traje incluso un par de casos de delitos de corrupción en donde la pena fue menor. Por ejemplo, el exalcalde del Valle de Abdalajaiz, algo así, de Málaga básicamente, Tomás Gómez, fue condenado a 9 años de prisión por 12 delitos de corrupción urbanísticas. Y en 2012 Rajoy es el presidente de España, le bajó la pena y la redujo a 2 años, por lo que no va a cumplir efectiva. Otra persona, por ejemplo, una de la expresidenta del Parlamento Balear, María Antonia Munar, también tuvo una prisión de 2 años y medio por haber cobrado un soborno. Estamos hablando de casos de soborno, de casos de corrupción, de desfalco del Estado, por así decirlo, y estamos poniéndolo en la misma medida y ni siquiera aún peor considerando la libertad de expresión de un rapero, por lo que es un caso absolutamente emblemático. Desafortunadamente no es el único y es algo que viéndolo a la distancia realmente sorprende muchísimo. Sí. Entonces queríamos preguntar si había algún tipo de organización, alguna movida en Facebook, en las redes sociales, con respecto o para reclamar que estas cosas no pueden pasar, digamos, que no te pueden meter en preso por declararte en contra de la realeza o de los Borbones en este caso, y si conoces un poco de eso. Sí, hay un grupo que se generó en Facebook, se generó a los comienzos, pero claro, Valtonyc, hasta que no le sucedió esto, no era tampoco un rapero súper conocido, no es que estamos hablando del Eminem de España, claro. En realidad el Eminem de España, ponerle que sería entre Porta y Nach. Valtonyc no es un rapero súper conocido. Entonces cuando se generó esta situación judicial del rapero, hubo un comienzo medio apagado en cuanto a movilizaciones y en cuanto a reacción popular, pero conforme fueron pasando los años y fue incrementándose la intención y se fue convirtiendo en realidad el hecho de que iba a estar en prisión, sí, obviamente surgieron movimientos. Hay un grupo en Facebook, un grupo de apoyo a la libertad de Valtonyc, tiene más o menos 9.000 me gustas, y se han hecho este año, en 2018, en febrero y en marzo, distintas movilizaciones. Reitero, se va acercando el tiempo, van pasando las semanas y los meses, y el hecho es que este rapero probablemente vaya a prisión. Y lo dije un poco al principio y quería recuperar esto porque era un dato importante. Esos 2 años que vendrían a ser el mínimo por el cual uno no va a prisión, no son un dato menor y tal vez denotan la influencia y la intención que tienen algunos representantes de la Audiencia Nacional Española de meter preso a aquellos que opinen distinto. Por ejemplo, había otros 2 casos muy parecidos de otros 2 raperos. Uno que se llamaba Pablo Hassel, que por distintos mensajes en Twitter y por una canción que se llama Muerte a los Borbones, fue tal vez un pasito más allá. Y otro grupo de raperos que se llamaba La Insurgencia. A ellos 2 también fueron condenados, y la particularidad y lo que es realmente tremendo es que la condena fue de 2 años y 1 día. Y un día. Toda la fucking intención de que vayan presos. Sí. Y la otra cuestión, esto es un poco en joda igual, hablando... La va a tirar. Porque esto es Pachi la va a tirar. Como hoy decías, de los orígenes del rap, que era un poco contestatario. Gangsta. Un poco gangsta. ¿Qué opinión? La va a tirar. ¿Qué opinión te merece la incursión de Will Smith? Yo sé que has escuchado discos de Will Smith de rap, así que ¿qué opinión te merece Will Smith como rapero? A ver, y vamos, esto en serio, va a ser una respuesta seria. Como rapero, como cantante no tengo nada. Me parece que las letras y el rap de Will Smith realmente no dicen nada. Es un pop. Pachi Darmata contra Will Smith. ¿No pasó el sobre? No, para mí realmente Will Smith como rapero en lo que es el rap. Se bajó la pauta a Will Smith que no había dado. Pero en esto que veníamos hablando de la contestación social y de la necesidad de reclamar y de denunciar, Will Smith, que habla de lo linda que es la vida y que lo buena que son las cosas que le suceden a él, tal vez para mí no entra mucho. Es el rapero de la derecha. Pero sí, exactamente, el rapero neoliberal. Pero si a ustedes les gusta Will Smith y quieren escucharlo, a él. yo no los invito realmente a que lo hagan.
Bueno, yo quería decir que en este ratito Ferretti, nuestro productor, se proclamó a favor del rap que hace Will Smith. Así que nos vamos a ir a la pausa. Las tiene todas. Escuchando Mustafunk y bueno, diciendo lo que dice Ferretti a favor de Will Smith. Esta es tu de chamánica, el brebaje tu mente rompió y la arena entrando en tus ojos velozmente inundó tu visión. Y al final llegó a la colmena, pergeñando romper el panal. Tanta rabia que vas absorbiendo es muy peligroso y se te puede hacer mal. Todo eso que entró en el olvido y el latente sentir reprimido te fueron haciendo falo por pecar de atrevido. Y los dioses de un mundo infeliz solo cumplen deseos que ya no pedís. Mientras tanto Peluche y Figaza empezaron a darle otra vuelta a la plaza. Las brisas te llegan sin ruido, abriste la mente al antiguo ritual. Salir a respirar un poco de aire al sol, o ahogarse en un río inundado de amor, buscando una flor sin un veneno, te dejan bien chino. Y los peces que se hallan ahí, al toque de pegue de tu lágrima, en cuclillas estás sorprendido. Pintaste tu cara con sangre animal, en cuclillas estás sorprendido. Pintaste tu cara con sangre animal. Y trajeado empiezo a buscar, comienza mi día casi laboral, formateado, atado en un mar de papel. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Siendo las 19:53, retornamos para el último bloque, última en realidad partecita de Pachi Dermata, porque como bien inmortalizó Dylan una frase súper original que no se había escuchado nunca, los tiempos son tiranos en la radio, nos estamos quedando realmente sin tiempo, pero como queríamos repetir un poco la fórmula de la semana pasada estuvimos analizando una canción, fue el caso de La Bifurcada de Memphis, La Blusera, y en esta semana Juan Ignacio Lago iba a hablar de otro tema, medio lo que explicábamos la semana pasada, tal vez no tan burdo, tal vez no tan directo, pero que a la vez es interesante analizarlo desde el punto de vista feminista y en realidad notando un poco el machismo en ciertas canciones muy famosas y argentinas, obviamente. Exactamente, Tincho, y este caso también es súper interesante porque sucede lo contrario de la semana pasada, cuando hablábamos de La Bifurcada y de cómo el autor un poco lo... estaba de acuerdo, digamos, no es que pasó el tiempo y dijo, bueno, quizás sí, eran otros momentos, otras épocas. Totalmente. Hicieron cierto mea culpa. En este caso lo que pasa es justamente eso. Estamos hablando de Spinetta y Muchacha Ojos de Papel. Sí. Un tema clave recontra para el conocido rock argentino. Que todos cantamos, que a todos nos gusta, me atrevería a decir. Sí. Hoy vendí un humo en todo el programa, así que voy a seguir con esa lógica. Hoy dijiste que la película que era la mejor de la historia. Esta no es polémica, esta la mayoría me va a bancar. No sé. Sí, la gran mayoría. La de Donnie Darko no me banca ni vieja, pero bueno. Así que bueno, vamos. Continuando con esto, este dato sí me lo acercó la producción,
Bien Ferretti. Ahí. De una entrevista Está a favor de Will Smith, pero también pero bueno, o sea, no, ayuda a Pachi las Darmata. tiene todas, pero de vez en cuando tira un centro para Pachi Darmata. Que bueno, le hicieron una entrevista al Flaco en el 2010 en el programa Como Hice, una especie de programa documental que transmitía Canal Encuentro, conducido justamente por Emilio Del Guercio, que es un ex Almendra, compañero del Flaco Spinetta. Él se encargaba del bajo y también de los coros. Y bueno, en esa entrevista al Flaco le preguntan, entre muchas otras cosas, sobre este hit, sobre Muchacha Ojos de Papel, y Spinetta contaba lo siguiente. Cuando vos dijiste Muchacha Ojos de Papel, ¿qué significaba para vos papel? Porque yo tengo una idea, pero me gustaría que vos me digas cuál. Bueno, yo hice, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, yo hice un texto filosófico desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo, ¿entendés? Porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie. ¿Entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, no, es decir, bajo la superficie esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. Con el colmillo. Y, bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. Ahí pasaba parte de la entrevista al Flaco Spinetta, que es muy interesante escuchar su interpretación, que quién mejor que escucharla de él mismo, y de esa interpretación que hace justamente, que habla de esto de lo romántico, de la seducción, pero también se hace cargo de esa voz manipuladora y de cómo escondía cierto machismo dentro de esa letra. Interesante también en esta entrevista y en este fragmento que él menciona que escribió un texto en 1987, a casi 20 años de componer ese tema, que se llama, para que lo busquen en internet, porque lo pueden encontrar y lo pueden leer, es muy interesante. Se llama Desintegración abstracta de la defoliación, y ahí hace un análisis mucho más profundo, de tono bastante poético y filosófico, pero también tratando este tema, tratando de la voz machista en ese tema que recordamos todos. Sí, súper interesante, y con esto quería cerrar para no extender mucho. Lo que decíamos, nos vivimos quejando, y creo yo realmente con razón, de que muchos artistas con sus canciones, que muchos personajes con sus declaraciones se atrasan, y tal vez lo de Spinetta haciendo una especie de mea culpa, haciendo una especie de acercamiento a épocas más modernas, reconoce un poco el proceso. Uno obviamente desde la base no va a dejar de criticar la intención, por más de que fueran otras épocas y por más de que de alguna manera haya buscado él una justificación, pero por lo menos este acercamiento a algunas de las lógicas que estamos viendo hoy en día, antes que no aportar nada, por lo menos aporta una visión del tema. Sí, aparte, para agregar, lo que más me sorprendió es que no la entrevista del 2010, ya otra época, ya otro clima, sino que él escribe este texto bien introspectivo en 1987. Claro. Digamos, la lucidez del Flaco. Sí, totalmente. Sí. Aparte, bueno, ya cerrando la columna, ya nos estamos yendo en realidad. Así que más que nada, más que hablar de la columna, quiero hacer una especie de despedida. Diga. ¿Se canceló Pachi Darmata? Ya era hora. No pasamos el cuarto, loco. Sí, bueno, el cuarto lo estamos pasando en este momento. Yo nada más le quería mandar un saludo a Will Smith, que me parece que nos está escuchando. Merecido saludo. Un merecido saludo. Que todos escuchemos las canciones y que capaz que en algún futuro programa salga alguna columna del rap de Will Smith. Y que miren Donnie Darko. Y que nos sigan en todas las redes sociales que tenemos, que es Instagram, Pachi Darmata OK. Tenemos YouTube también. Una foto viendo Donnie Darko. Escuchando Will Smith. Con esa sarda de recomendaciones nos vamos a ir despidiendo diciéndoles que el próximo jueves vamos a estar acá, sentaditos a las 7 para hacer otra edición de Pachi Darmata. Chau.
ya no estés. Te vas, que te escondes, no te mostrás, y por mirillas ocultas espías. No sé muy bien por dónde vas, te vas. A ver si te das una vuelta por acá. Ven a juntar las flores que sembraste. Primavera, la última primavera para mí. Creer que sea el final, si recién vamos conociéndonos. No puedo creer que ya no estés, te vas, que te escondes, no te mostras, y por mirillas ocultas espías. No sé muy